Esto es Radio Siglo XXI, una radio hecha a tu medida. Rojo y Negro con Alfonso Rojo. Allá por 1906, un anarquista catalán de nombre Mateo Morral lanzó desde un edificio de la calle Mayor 82 un ramo de flores en honor a Alfonso XIII y a Victoria Eugenia, que acababan de celebrar la ceremonia nupcial que uniría sus vidas para siempre en la Real Iglesia de los Jerónimos. Escondida en ese ramo de flores viajaba una potente bomba dirigida hacia sus majestades, pero que acabó chocando contra el cable del tranvía y se desvió, salvando la vida de los monarcas, pero llevándose por delante a más de 20 asistentes al acto. Incluso algunos dicen que hasta fueron 60. Después de esa matanza, los reyes fueron introducidos en la carroza de respeto y fuertemente escoltados fueron trasladados al palacio. Recordé a Mateo Morral, a este anarquista catalán, porque este jueves próximo, 19 de junio, se celebra la ceremonia de proclamación de Felipe de Borbón como rey de España tras la abdicación de su padre, el rey Juan Carlos. Y me llamó la atención saber que, según el diario La Razón, ese 19J, la policía prevé que los antimonárquicos echen el resto, aunque descarta que haya anarquistas peligrosos entre ellos, porque según la información, eso no estaría en congruencia con sus propios postulados ideológicos, que rechazan por igual un presidente de la República o un monarca. Que se lo pregunten a Alfonso XIII, bisabuelo de Felipe VI. Buenas tardes. Hoy analizaremos el dispositivo de seguridad ante la coronación de Felipe VI y lo haremos con Emilio Capmany, que entre otros conocimientos es experto en terrorismo, y con Fernando Díaz Villanueva, que acaba de publicar un libro sobre magnicidios. Contribuyen a darnos claves desde el Sindicato Independiente de Policía. JF Lamata nos traerá las polémicas más calientes en El Extintor. Y a las 6, la redacción de Periodista Digital nos cuenta los temas que más interesan. Después vendrá a nuestros estudios Maribel Maseda, autora del ensayo Háblame, que nos relata cómo cambia la mentalidad de aquellas personas a las que la vida da una segunda oportunidad. Nuestro especialista en televisión, Sergio Espí, trae hoy una agenda cargadita de temas. Rojo y Negro hoy bajo la batuta de Luis Valcarce, con Alberto Espinosa a los mandos técnicos, José Pablo González coordinando al personal y quien les habla, Alejandra Lloza. Rojo y Negro empieza ya. Emilio Capmany, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. ¿Crees que hay razones para estar preocupados ante este 19J, que podemos tener algún descerebrado haciendo de las suyas? Pues hombre, de alguna manera desde el Ministerio del Interior se nos ha venido a transmitir esa idea. Me resulta, ¿cómo decirlo?, inconveniente la transmisión de este temor, porque normalmente los servicios de seguridad miden sus éxitos en silencios y miden sus fracasos en estruendos, en el sentido de que el éxito de cualquier servicio de seguridad es que no ocurran atentados, pero lo que no puede, y desde el momento en que no ocurren, parecen como muy natural y no se sabe en qué ha consistido el éxito, porque no se sabe qué han tenido que hacer para evitarlos. En cambio, si finalmente el atentado ocurre, pues es cuando se verifica el fracaso. Quiero decir que no tiene sentido que el Ministerio del Interior advierta de esta posibilidad si no es para luego, a la vista de que no ha ocurrido nada,
pues apuntarse el éxito de que efectivamente no se ha producido ningún atentado. Me parece que el trabajo que hay que hacer en este sentido es tener cuanto más información mejor, y realizar todas las acciones preventivas. Y luego, si efectivamente no pasa nada, pues oye, la medalla te la cuelgas en el silencio de los despachos, se dan un abrazo todos los responsables de este asunto, y los ciudadanos no tenemos por qué enterarnos de las cosas que se han hecho o de las cosas que se han evitado. Eso es lo que a mí me parece. Ahora, si efectivamente existe el riesgo, pues el hecho de avisarlo no añade nada a los elementos de seguridad, porque los ciudadanos no podemos hacer nada para evitarlo. La ayuda que se pide normalmente a los ciudadanos en este sentido es para capturar a los responsables de un atentado una vez que se ha producido. Por otra parte, sería el primer atentado que un grupo terrorista de naturaleza anarquista o de extrema izquierda hiciera desde los tiempos del Grapo, puesto que la ETA es esencialmente nacionalista e independentista. No sé, la verdad es que no sé cómo medir porque ellos sabrán hasta qué punto es real el riesgo. Déjame preguntarle a Alfredo Perdiguero, que es portavoz del Sindicato Independiente de la Policía, ¿qué valoración hace de esto, de esta información que acaba de sacar, que sacó en portada hoy el diario La Razón respecto al 19J, y que hay grupos que quieren, antimonárquicos, que quieren echar el resto? Alfredo, buenas tardes. Bueno, no está esa conexión. Fernando Díaz Villanueva, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿crees que hay motivos para estar preocupados al 19J? Yo creo que no, pero vamos, esto que han dicho me parece que es ponerse la herida ponerse la venda antes de que les metan la pedrada, ¿no? Si temen que va a haber un atentado, no deberían decir nada, preverlo y ya está, ¿no? Porque nosotros no podemos hacer nada. Vale, pues no sé si es con ganas de sembrar el pánico o algo así. Bueno, creo que ahora sí tenemos esa conexión con Alfredo Perdiguero, portavoz del Sindicato Independiente de la Policía. Alfredo Perdiguero, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias por atender la llamada de Rojo y Negro. Estamos aquí con Emilio Campmany, Fernando Díaz Villanueva, Alejandra Llosa, y quien te saluda, Luis Balcarce. ¿Hay razones para esa portada del diario La Razón diciendo que el 19J los antimonárquicos quieren echar el resto, Alfredo? Bueno, según los grupos de información, no hay alarma ni riesgo tan evidente como la portada de La Razón, como bien dices, nos puede incitar a pensar. Sí que el director, en su comparecencia el otro día, en el desayuno que tuvo de trabajo, advirtió de esta situación, pero yo creo que más son pequeños grupos, no son grupos grandes, grupos organizados, son grupos evidentemente que quieren montarla, que quieren que se vea, y para ello vamos a hacer todo lo posible para que no pase nada el jueves, para que salga todo muy bien y para que una vez más el mundo vea que somos una nación civilizada, cuando menos. Alfredo, hemos podido leer que hay 5.000 agentes destinados a organizar la seguridad entre antidisturbios, desactivadores de explosivos, francotiradores, especialistas en subsuelo, además, por supuesto, de los municipales, emergencias, bomberos. Lo que más preocupa es el recorrido de los futuros reyes de Zarzuela a las Cortes y de las Cortes al Palacio Real. ¿De qué manera el ciudadano, antes apuntaba Campmany, que no sabíamos cómo ayudar, cómo contribuir, de qué manera podemos facilitar la tarea durante estos días previos y el día clave a las fuerzas y cuerpos de seguridad? Yo creo que siendo como somos, gente normal, gente civilizada, gente que evidentemente tiene que demostrar y demuestra todos los días lo que quiere, y demostrar que realmente somos, de acuerdo a la legislación, un país constitucional, una democracia y un país monárquico, y que a estos 4 exaltados, 4 que no saben bien lo que quieren o que sí quieren algo que va en contra de lo establecido legalmente y quieren echarlo para atrás fuera de los valores democráticos que tenemos, pues evidentemente salir a la calle y demostrar quién y quiénes somos realmente y qué es lo que queremos, porque yo creo que si nos quedamos en casa por miedo a que pase algo que no va a pasar, yo creo que estamos cohibidos y una vez más ganan en coaccionar la libertad de expresión de todos los ciudadanos, y por tanto yo creo que cada uno haga lo que piensa hacer ese día, que cada uno haga su vida normal en un día festivo como es, que el que quiera salir a saludar, que salga, el que quiera salir a pasear, que pasee, y desde luego digo que no podemos alarmar al resto de ciudadanos y decir que nos quedamos en la casa para que no nos pase nada. No va a pasar nada,
La policía estamos trabajando desde hace ya días, desde que se supo la fecha, estamos trabajando para evitar... Lo que te iba a preguntar, un protocolo, cuéntanos de un modo muy básico, por supuesto, y hasta donde puedas contar, ¿cómo es el protocolo que se pone en marcha, con qué margen de días y cuáles son las bases para este acontecimiento? Bueno, a ver, saliendo ya del recorrido, las unidades de subsuelo vigilan, sellan y controlan todas las... vamos a ver, hay debajo del suelo urbano hay galerías, hay alcantarillas cerradas, hay alcantarillas de luz, de agua. Todas estas se vigilan, se supervisan y se precintan durante estos días antes del recorrido hasta la mañana antes del recorrido, en el cual ya no hay opción a mover ni una tapa de alcantarilla en ninguna parte del recorrido. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las unidades de guías caninos hacen requisa de todos los centros donde se va a conglomerar mucha gente, para evidentemente que nadie pueda dejar un paquete, nadie pueda hacer nada, o sea, los guías caninos igualmente requisarán cualquier paquete explosivo que pueda ocurrir durante todo el recorrido y alrededor del recorrido. En tercer lugar, las unidades de desactivación de explosivos están pendientes de cualquier artefacto que encuentren, tanto subsuelo como guías caninos, si lo encontrasen, para proceder a su destrucción o a su explosión controlada. Y luego tenemos, por parte de unidades del GEO y de la Guardia Civil, contratiradores de precisión. Es decir, porque muchos medios han utilizado que va a haber tiradores de precisión. Sí, pero son contra los posibles tiradores que pudiesen salir, y hay que recordar que al rey se le quiso tirar con un rifle de larga distancia y de precisión. Y estos tiradores estarán cuidando todos los altos puntos de Madrid durante ese recorrido para que evidentemente nadie pueda hacer uso de un arma de fuego para acometer o intentar entrar contra los futuros reyes. Por tanto, eso sería lo principal. Luego tenemos las unidades de atención al ciudadano, o sea, los radiopatrullas, los policías uniformados, que van a estar desde vamos ya varios días, y desde hoy que se activa el nivel 2 de alerta, como el que dice, para controlar mucho más todos esos accesos, y desde luego, desde la noche anterior y durante toda la mañana estarán encontrando, ya digo, a toda aquella gente que pueda ser falta de lo contexto legal, porque ya avisamos, hay grupos, como dicen los compañeros de información, vienen grupos de Zaragoza, vienen grupos del País Vasco, pero además vienen en autobús, vienen en tren. Ya me han aprendido que si vienen en grupos les paramos y les evitamos que vayan a montarla, como estos días atrás en Madrid. Y por tanto, ya digo, hay que controlar mucho los medios de comunicación de entrada a Madrid, tanto trenes como alsa, en los cuales sabemos que vienen grupitos de pocos en pocos para intentar montarle ese día. O sea, por tanto, digo que es un conglomerado de gente, de compañeros, de unidades especializadas, para que evidentemente digo que todo salga como todos queremos que salga. Te referías, y compartimos esa apreciación, de que no se trata de crear ningún tipo de alarmismo, pero ha sido el mismo director general de la policía, Ignacio Cosidó, el que dijo que el terrorismo anarquista se había implantado en nuestro país y que existían riesgos de atentados como el de la Basílica del Pilar y que pudieran repetirse. De hecho, en relación a la editorial que hice al comienzo del programa, pues precisamente hay un grupo anarquista que se llama Mateo Morral, en honor a aquel magnicida, ¿no? ¿De qué terrorismo anarquista habla Ignacio Cosidó? Sí, bueno, son grupitos, es más, no, ¿hasta qué punto podemos estar que los grupitos de España están casi controlados, como aquel que dice, pero es que los grupos anarquistas que como tal van en contra de la República y en contra de la Casa Real? Por tanto, no son esos los que más nos asustarían, sino eso, pues los antisistema, los radicales de izquierdas, que aquellos que no quieren, los republicanos que no quieren evidentemente montarla. Y ya saben que hoy, durante el día de hoy, se ha suspendido la manifestación que había paralela para ir contra este hecho. Pero en sí, lo que hablamos, hemos controlado en Barcelona, con el tema de crisis de Barcelona, con el tema de crisis comunal, puntualmente radicales anarquistas de fuera de España. Y estos son los que no controlamos y no sabemos cuáles son. Ya vimos con el tema de la Casa Ocupa de Barcelona cómo se identificó en la frontera con gente con material antidisturbios, con material para montar disturbios puntualmente en este lado de la frontera. Y eran italianos. Discúlpame, Alfredo, te iba a decir, los grupos antisistema, por lo tanto, digamos, son un entramado a nivel europeo y que por lo tanto se apoyan y acuden a las distintas citas, a las distintas convocatorias. Así es. Ahora aprovechan para sumarse a lo que teníamos poco, con lo que teníamos dentro de casa, y ahora vienen los de fuera. Es decir, aquí en España el 15M ya se ha desactivado puntualmente, ya no hay
15M. Ahora se ha radicalizado con el 25S y con una plataforma que han hecho ahora antimonárquica, republicana, bueno, entre ellos mismos están peleados. Perdona, entre ellos mismos... Alfredo, cuando dices se ha desactivado el 15M, ¿qué quiere decir? ¿Te refieres, por ejemplo, a los grupos violentos que la montaron, por ejemplo, en Paseo de la Castellana el 22M pasado? No eran 15M. A ver, 15M fue un grupo que pidió que quería el apoyo del pueblo, que quería hacer asambleas y que eran gente que no quería violencia, aunque su ocupación de la Puerta del Sol evidentemente fue 15M. Pero a raíz de que los grupos violentos han hecho con el poder del 15M, el 15M se ha desactivado. Ya se han retomado en 25S, en plataforma Rodea al Congreso, en plataforma Jaque al Rey. Se van saliendo pequeños grupos que al final llevan, como hace pocos días, en los cuales juntaron 30 personas para votar a favor para ir a favor de la República. Por tanto, digo, son pequeños grupos inconexos entre sí, pero que tienen muy claro cuál es el montarla o ir en contra de lo establecido para que evidentemente salga a nivel mundial, por desgracia, como que estamos muy mal, como que este país está ingobernado, como que... Y esta es la pena de esta gente, que le da igual lo que piense el resto de la gente. Va en contra de cualquier cosa de lo establecido. Ya digo, primero fue el jaque al rey, luego la toma del Congreso, que luego no toma el Congreso, sino rodea al Congreso. O sea, y que esos manifiestos, cualquiera que los leyese, eran violencia pura y dura desde la primera palabra hasta la última palabra. Y que la Fiscalía General del Estado no cometió nada contra esa gente por convocar esa barbaridad. Y que eso tenemos. Si la Fiscalía hubiese hecho su trabajo desde el minuto 1 y los jueces puntualmente, como tenemos el del 22M, los detenidos del 22M, en los cuales el juez del 37 los deja en libertad porque dice que no tiene intención de hacer daño cuando todos vimos esas imágenes, a lo mejor ahora mismo no estamos hablando ni de lo que pensábamos que puede pasar, ni de lo que pensamos que puede venir. Por lo tanto, digo que aquí está muy claro. Instamos una vez más a que la Fiscalía General del Estado haga su trabajo contra los violentos, a que los jueces apliquen el Código Penal a quien se lo merece y como se lo merece, y que si tuviésemos un poco más de respaldo las fuerzas del cuerpo de seguridad, desde luego no pasaría ni la mitad de lo que pasa, ni una cuarta parte de lo que pasa con los violentos en la calle. ¿Podrías profundizar un poco más cuando dices un poco más de respaldo? ¿Qué pasa? ¿Que no tenemos capacidad suficiente para frenar a 30 o 40 tipos de estos? Sí, capacidad tenemos y la policía demuestra una vez más hacer su trabajo, pero es muy fácil. ¿Cuántos ha mandado a la cárcel puntualmente con las imágenes violentas que vimos todos el 22M? ¿Cuántos han ido la semana anterior? ¿Cuántos fueron anterior? A ninguno. No mandan a ninguno a la cárcel, en todo caso solamente a uno por intento de homicidio porque apuñaló con un objeto punzante por la espalda en 2 ocasiones a un policía, uno de ellos. Es el único. Y ayer ya comunicaron que quedará en libertad esta semana. Por lo tanto, ya digo, si únicamente es que no aplican el Código Penal como tienen, ¿y por qué motivo? ¿Miedo? Bueno, no quiero pensarlo. Bueno, en relación a eso, recuerda que el 22M también fue... Lo que supimos después es que en esa batalla en Campal se ordenó a la policía antidisturbios que esperara hasta último segundo y que retrasara cualquier tipo de freno a estos señores, y luego al final el jefe de los policías antidisturbios, si mal no, corrígeme, pero fue destituido. O sea que lo que hubo ahí fue un caos absoluto. ¿Podría volver a repetirse eso el 19J? Bueno, a ver, el 22M, yo en mi persona tenemos denunciado al sindicato a los 3 mandos policiales por inacción y por 3 delitos más puntuales, porque ese día la orden era no cargar, aguantar, y desde luego pasó lo que pasó. Y encima, cuando el grupo del 70 pide apoyo, los 3 jefes, el jefe de la primera que fue cesado, es cierto, el jefe de las unidades que siguen en su puesto y el comisario general, que estaban a menos de 100 metros, no fueron capaces de mandar ayuda cuando había 4 grupos, o sea, más de 200 policías, parados esperando cualquier posible alteración, y no fueron capaces de mandar apoyo. Y de ese grupo del 70 fueron casi 40 heridos de diversa consideración. Como bien dices, yo pedí el cese de los 3. Tenemos denunciado a los 3 penalmente por 3 delitos puntualmente. Y como bien dijo el director general de la policía, se lavó las manos como Pilatos y cesó únicamente al más bajo en la escala de mando de ese día. A ninguno de los superiores estaba en un cuerpo jerarquizado en el cual, desde luego, si el de abajo no sabe, el de al lado manda más. Y el de al lado manda más. Y ninguno de todos fueron cesados. Por apoyos políticos una vez más. Por tanto, ya digo, yo siempre he pedido que a la policía queremos el jefe que más conocimientos tenga, el jefe más válido, no el que más bien le venga al de arriba, al que manda.
y tenemos claro que los 2 jefes puntuales que estuvieron en el 22M a pie de calle y que no han sido cesados están igualmente como jefes operativos en estos días posteriores. ¿Van a volver a decir inutilizar material antidisturbios? ¿Van a volver a decir que paremos y aguantemos y aguantar otros 67 policías heridos, cosa que en democracia no ha habido nunca? A mí, como policía, llevo 28 años en la policía, desde luego me daría vergüenza que volviese a pasar y que el director general de la policía vendiese humo, como hizo en la comparecencia de Interior, para que diga que sí, que eran muy violentos, muy tal, pero que ya digo que es un punto de inflexión, los jefes que no saben o no valen y siguen en su puesto de trabajo, pero que si los jueces nos respaldasen, y perdón, no nos respaldasen, simplemente que aplicasen el Código Penal como deben contra los violentos, ya digo una y mil veces que no estaríamos hablando de violentos, porque si les mandan a la cárcel con las pruebas puntuales, con las imágenes que todo el mundo hemos visto, que si pagasen como acabamos con la Kale Borroka en el País Vasco, pagando ellos los daños puntuales que hacen, y si no sus padres, si no pueden, ya digo que acabaríamos con que la izquierda radical violenta quiere tomar la calle y por desgracia cada vez la tiene más en su poder, porque desde primeramente desde el gobierno con la Fiscalía General del Estado, que es un puesto político, y luego desde los jueces por no hacer lo que deben hacer con el Código Penal, ya digo que nosotros no puede ser que cada crisis que haya, ya sea por jaque al rey, rodear al Congreso, por lo que sea, al final cualquier crisis socioeconómica o sociolaboral se acaba convirtiendo en un problema policial y desde luego no sé si es que quieren o les interesa que se hable de la policía más que de otra cosa, pero nosotros desde luego no puedo consentir que, como en algún caso puntual, parece que quieren un policía muerto, y eso desde luego ya sí que sería para echar de este país uno tras otro a nuestros mandos si eso llegase a ocurrir. Don Alfredo, soy Emilio Cammani. Buenas tardes. Quería preguntarle si vamos a suponer que nuestro gobierno hubiera decidido, como hubiera sido lo lógico, pero eso es mi parecer, no tiene que ser necesariamente el suyo, haber invitado a la proclamación como rey de España a don Felipe VI, el invitar a jefes de Estado de otros países, mandatarios internacionales, en fin, que hubiéramos tenido aquí una corte, una corte de altos mandatarios del mundo, si eso hubiera supuesto un desafío aún mayor para ustedes, o si ustedes se creen en perfectas condiciones de haber asumido ese reto. Bueno, pues evidentemente, si el día de la boda del príncipe, como usted dice, con todos los mandatarios internacionales que hubo en Madrid, se movilizaron cerca de 10.000 policías entre todas las especialidades para cubrir, como bien dice, claro, había que cubrir hoteles, mucho más recorridos, mucho más convoyes o caravanas de personalidades, con lo cual había que trabajar un punto más, si cabe, de lo que se va a hacer este jueves. Y no pasó nada. Hay que decir que, como dice, la boda del príncipe fue un punto de inflexión, pero sí que es cierto, tuvimos 6 meses para preparar ese día tan especial. En este caso hemos tenido casi 15 días apenas para prepararlo, pero da igual, si la policía española siempre ha sido un referente a nivel internacional en control de masas y en negociar, trabajar o hacer que salga adelante unos operativos como el que vamos a tener el jueves. Únicamente, ya digo, que sería un punto más de profesionalidad, si cabe, porque, ya digo, teníamos que proteger a muchos más personalidades y a muchas más hoteles, centros sociales, desplazamiento de esa gente, ya digo, y no pasó nada. Por tanto, digo que nosotros no tenemos ningún problema. Somos, como dijo el director general el otro día, una de las mejores policías del mundo y, por desgracia, de las peores pagadas del mundo también. Y aún así, sabemos cuál es nuestro trabajo, sabemos qué tenemos que hacer y, desde luego, nadie nos va a poder achacar que no hacemos con profesionalidad lo que sabemos hacer todos los días. Pues no digo que no nos importaría, sí que es cierto, más nos pediría un punto más de motivación para sacar adelante ese día, digo, pero que aquí estamos para lo que estamos y a Dios gracias sabemos, todos los policías y guardias civiles sabemos lo que tenemos que hacer todos los días del año. Alfredo Pardiguero, portavoz del Sindicato Independiente de Policía, muchas gracias por atender la llamada de Rojo y Negro. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Rojo y Negro, en Radio Siglo XXI. Para todos los que siempre están con una sonrisa detrás de la barra, para todos los que nos sorprenden con nuevos sabores, para todos los que no tienen solo clientes, sino amigos. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores, nuestros clientes, tú y Macro. Durante las vacaciones, el riesgo de robo en casa es más alto. No importa que te ausentes 15 días o 15 minutos. Todas las precauciones son pocas. Cierra bien puertas y ventanas y, sobre todo, no se lo pongas fácil a los ladrones. Instala una alarma. Securitas Direct.
Llama ahora al 902 15 15 15 o entra en securitasdirect.es. Seguimos aquí en Rojo y Negro cuando son las 5:24 de la tarde, 1:30 en Canarias. Nos estamos preguntando a ver si es verdad que hay razones, como decía esta mañana el Día de la Razón, para preocuparse el día del 19J, el día de la proclamación de Felipe VI. Fernando, estos grupos terroristas de los que hablaba Perdiguero, ¿son 3 o 4 descerebrados o hay que preocuparse de verdad? Yo no creo que no tienen ni la categoría de terroristas, los Mateo Morrales estos, de los que has hablado antes. Sí, pero también Esto lo que han hecho es poner una bombita en la Almudena, que fue de risa, y una cosa ahí en el Pilar y tal. Yo creo que en España, por mucho que se empeñe Cosido, no hay terrorismo anarquista, afortunadamente, a Dios gracias. Es decir, no hay bandas organizadas. No hay Perdona, por más que se empeñe Cosido. Sí, porque dice, no, el terrorismo anarquista ya está en España. No es verdad, no está en España. No es cierto, es decir, no hay atentados, no hay... Es decir, lo que comentaba Perdiguero de que el 15M mutó en otros movimientos más radicales, más tal, pero son más de algarada callejera, de armarla en la calle, que de planificar un atentado. El salto de la manifestación, de enfrentarse con la policía, de tirarle unos adoquines, a organizar un atentado, más de uno de la magnitud de una proclamación de un rey de España, hay un salto cuantitativo, un salto cuántico, de una cosa a la otra, ¿no? Pero una bombita de estas... Yo creo que el problema... 60 muertos. Si me permitís, el problema político al que se enfrentan nuestros dirigentes y los responsables de seguridad es el siguiente. Ellos piensan, a lo mejor acertadamente, no lo sé, ellos piensan que esta violencia de izquierda hasta cierto punto goza de buena prensa. Está no comprendida, pero sí hasta cierto punto justificada. Emilio, te voy a pedir que me esperes 3 minutos y sigues explicándonos eso. Rojo y Negro, en Radio Siglo XXI. Vamos. 5:30 de la tarde. Seguimos aquí en Rojo y Negro debatiendo si el 19J vamos a tener que preocuparnos, si es como dice la portada de La Razón, que la policía está preocupada por grupos antimonárquicos, entre los cuales no hay anarquistas, curiosamente, teniendo en cuenta que uno se llama Grupo Mateo Morral, pues muy, muy extraño, ¿no? Ahora, tenemos del otro lado de la línea Alfredo Crespo, que de esto pues sabe un rato, ¿no, Alejandra? Es un buen experto, que es vicepresidente de la Asociación de Diplomados de Defensa y Seguridad. Tiene varios grupos de trabajo, es un hombre con una gran capacidad analítica y por eso queremos que nos dé algo de luz. Alfredo, buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandra? Muy buenas tardes. Muy buenas. Estábamos aquí valorando una información que salió hoy en La Razón. El titular parecía muy contundente, amenazas ante el 19J, pero luego, desgranando esa información, parece que no sonaba tan grave. Hablaba de 2 plataformas, la Junta Estatal Republicana y, por otra parte, la Coordinadora 25S, pues bueno, que no sabíamos si podían hacer ruido, y tú, como conocedor de los dispositivos de seguridad que ante eventos de esta magnitud se ponen en marcha, ¿qué valoración haces? ¿Crees que verdaderamente ante el 19J hay peligro de inestabilidad, o por lo menos de un susto que dé una imagen muy negativa de España? Hombre, yo creo que lo que van a intentar es justamente eso, Alejandra. No tanto dar un susto, sino dar una imagen negativa del país de España, aprovechando un poco pues la coyuntura. En este caso sería la coronación del nuevo rey, pero como les suele decir, para este tipo de grupos cualquier excusa es buena, pues eso, para desacreditar el nombre y la marca del país. En este sentido también habría que romper una lanza a favor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que yo creo que lo tienen todo controlado y bien controlado. No obstante, sí que se podrá producir algún tipo de por decirlo de alguna manera, de arrebato radical a fin de poder salir en el telediario pues durante unos segundos, pero en principio... Un boicot más visual que otra cosa, o sea, en el fondo propagandístico, por decirlo de alguna manera. Sí, correcto, Alejandra, es propagandístico, que se vea un poco que hay disconformidad en España, pero que esa disconformidad, sobre todo de la gente que apoya esos grupos, son grupos minoritarios. Lo que pasa que, claro, que tienen capacidad, pues eso, para abarcar unos segundos en el telediario. Pero como te he comentado,
pues Policía y Guardia Civil este tema lo tienen controlado y más que controlado, y en ese sentido pues podemos estar tranquilos, pero ya digo, locos habrá en todos los lados, y seguro que algún tipo de insignia o de bandera extraña vemos en este momento. Y si lo tienen, Alfredo, todo tan controlado, ¿qué fue lo que pasó, por ejemplo, el día del 22M para que todo se les fuera de las manos y todo se transformara en un auténtico descontrol? Pues claro, eso es buena pregunta. Lo que sucede es que ese tipo de grupos con el uso de las nuevas tecnologías también tienen más capacidad de improvisación, de jugar un poco a la desesperada. Entonces, y como saben pues que en el fondo pues el sistema jurídico, el sistema democrático es garantista para con ellos, y que cualquier acto en defensa propia por parte de la policía se va a interpretar como un ataque a la libertad de estos grupos, pues jugar un poco con eso, con que no tiene absolutamente nada que perder. Alfredo Crespo, muchísimas gracias por atender la llamada de Rojo y Negro. Un fuerte abrazo. Perfecto, gracias, hasta luego. Hasta pronto. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero a medida que vamos hablando con la gente, pues a mí me genera más intranquilidad. Te dicen, no hay problema, pero te dicen, bueno, es un estado muy garantista, la policía no puede reaccionar, no le podemos hacer absolutamente nada. Por favor, Fernando, quítame el miedo del cuerpo. A ver, ¿qué banda terrorista se va a poner de nombre Mateo Morral? Que fue un magnicidio frustrado que no consiguió ni siquiera matar al rey, hizo una escabechina ahí en la calle Mayor, ¿vale? Y terminó a tiros en un descampado de Alcalá de Henares. Arriba de Casa Siriaco. Sí, porque le descubrieron y tal y cual. ¿Quién se va a llamar? Es decir, los terroristas se ponen nombres Euskotas Katasuna, ¿no? Euskadi por la libertad, se ponen grupos antifascistas, cosas así. Estos de la Baader-Meinhof, que se llamaban Fracción del Ejército Rojo, una cosa heroica tal, ¿no? Que tengan que ver con algo positivo. Pero ¿quién se va a poner el nombre de Mateo Morral si no son 4 mataos? ¿Qué es lo que son? No, lo que apuntaba Alfredo es que puede haber circo. Es decir, no cree tanto en un problema de seguridad ni en consecuencias para nada tristes, pero sí propagandísticas. Que en un momento determinado se desplieguen pancartas, haya una acción de protesta, exacto, para capturar la foto, el momento. Claro. Emilio, tú estabas, antes de la desconexión, estabas el problema, el dilema en el que se enfrentan nuestros políticos o los responsables de seguridad, creo que es precisamente el hecho de que a este circo no quieren responder con la contundencia que en condiciones normales merecería. ¿Por qué? Porque estas acciones violentas están de alguna manera justificadas, o creen ellos que están justificadas por una parte considerable de la población. Es decir, vivimos en una crisis económica muy profunda, se ve a la casta política como lo que efectivamente es, como una casta extractora, estamos hasta las narices de pagar impuestos, y cierta protesta con cierto grado de violencia es considerada o vista de una manera favorable. En consecuencia, quieren reaccionar de un modo moderado, discreto, que es lo que pasó el día 22. Bueno, moderado y discreto. Sí, no, la policía ha reaccionado, porque lo que hay que hacer es llamar a los 200 tíos que tenían de reserva y liarse a rear tortas con unos tíos que te están tirando adoquinazos. No lo hicieron. No lo hicieron y salieron un montón de policías heridos. Pero una de las cosas que pasa en España es que cada vez que ocurre una cosa de estas, cuando es la extrema izquierda, salen más policías heridos que manifestantes. Esto es una cosa muy rara. Lo lógico es que los que salgan heridos son los alborotadores, no los policías. A ver, pero hay una barrera entre lo que es el perroflautismo, ¿vale? Y el terrorismo. Sí, que va a haber perroflautismo, seguro. Es decir, eso lo puedo garantizar. Probablemente les manden lejos, creo que iban a montar una proclamación paralela. Ayer, de hecho, había un referéndum en la Puerta del Sol que anduve yo por allí. Tengo la foto en el móvil, de hecho. Si había 40 personas con una edad media de 70 años, ya eran muchas, ¿vale? Y un tío con un violín cantando con la mano, con el puño en alto. Y una urnita en el medio de la plaza donde estaban ellos votando, supongo que 40 veces cada uno, ¿no? Sobre la monarquía y la república. La pregunta, por cierto, iba con trampa. Bueno, déjame que tenemos en línea a Jesús María Zuluaga, que es nada más y nada menos que subdirector de La Razón, y es uno de los periodistas que más sabe sobre estos temas. Jesús María Zuluaga, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por atender la llamada de Rojo y Negro. Encantado. Y bueno, como ve, la tertulia la hemos organizado en base a la información que llevó el diario La Razón en su portada. Es decir,
que el 19J la policía tiene cierta preocupación sobre algunos grupos antimonárquicos que quieren echar el resto. Desde ahí, desde Leo La Razón, ¿qué es lo que, cuál es la preocupación que hay en esto, señor Zuluaga? Vamos a ver, yo creo que vamos a darnos cuenta. Primero yo tengo la suerte de haber asistido por la edad a la coronación de Su Majestad el Rey Juan Carlos y, bueno, y ahora, si Dios quiere, pues también a la de su hijo, ¿no?, como rey de España. Entonces, vamos a ver, yo digo esto porque, en fin, a lo largo de estos años, pues, en fin, en España ha habido acontecimientos realmente importantes, pero digamos tan relevantes como estos, pues no, en fin, no habrá, pues no es muy habitual. Entonces, lo que es lógico es que la gente que es gente antisistema, gente que no está de acuerdo, vamos a decirlo así, entre comillas, con el régimen, pues intenten utilizar estos actos, no solamente estos, sino grupos delincuenciales de más magnitud, pues para darse la mayor publicidad. Yo creo, por lo que se está viendo hasta ahora, es que estas convocatorias no he podido, perdonarme, porque estamos trabajando a tope, en fin, os lo imagináis estos días aquí en el periódico. Sí, lo sabemos. No he podido escuchar nada más que una parte de la tertulia. Vamos a ver, lo que está claro es que las convocatorias que ha habido hasta ahora pues no han tenido, digamos, mucha contestación, y algunas han sido, en fin, por decirlo en palabras castellanas que las entiende todo el mundo, una respuesta ridícula. Pero eso no quiere decir que las fuerzas de seguridad del Estado, y sobre todo los servicios de información, que son los que le prestan los datos para que después se produzca el despliegue necesario, pues tengan una prevención ante estos hechos, ¿no? En fin, a mí me parece que están absolutamente fuera de lugar. No sé lo que pensáis vosotros, pues porque, en fin, yo creo que aquí de lo que se trata es de un hecho absolutamente constitucional, que es la abdicación de un rey y la continuidad dinástica de su hijo, y, en fin, venir aquí a plantear cosas que, además, curiosamente, nuestra Constitución tiene un sistema perfectamente establecido para quien quiera, o para quien piense que eso no debe ser así, y pensar que por la vía de la calle, o, en fin, o por la vía de, no sé cómo decirle, del alboroto, o la vía de la tertulia más o menos consentida, en fin, todos sabemos de qué estamos hablando, pues se pueden conseguir las cosas. No, aquí está la vía democrática y, por supuesto, la vía constitucional, ¿no? Jesús María, ¿qué se sabe de estas plataformas, la Junta Estatal Republicana y la Coordinadora 25S? Pues mira, yo te diría, perdóname tú, sí. Vamos, es la manía que tenemos los vascos, ¿no? Vasco español, por supuesto. Ningún problema, español que vasco. Claro que sí. Pero, vamos a ver, yo creo que, vamos a ver, esto lo que ha tenido, hay que darse cuenta que en este momento tenemos un problema social, económico y de problemas económicos que sufre la juventud, que, en fin, que yo no voy a alargar esta intervención, que no viene al caso. Yo creo que todos estos grupos, pues lo que se aprovechan es de ese malestar con una estrategia perfectamente definida. Cuento esto porque si no existiera ese malestar, si no existiera ese caldo de cultivo del que no tiene trabajo, del que realmente mira hacia el futuro y dice, bueno, pues ¿qué va a ser de mi vida?, pues yo creo que muchos de estos grupos no tendrían razón de ser. Vamos a ver, yo como decía un amigo mío, yo fui director varios años del periódico de Ciudad Real, pues decía el alcalde de Pozuelo de Calatrava con mucho acierto, mi amigo Domingo Triero, decía, no caben todos en un taxi, ¿no? Pues, en fin, yo creo que esa es la mejor definición. Lo que pasa es que, bueno, se juntan todos, en fin, ponen ahí unas banderas y tal, se juntan con los otros y tal, y parece que eso supone un grupo importante de opinión y que refleja algo dentro de lo que es la opinión pública española, y yo creo que eso no es así. No es así, es decir, aquí hay elecciones democráticas las municipales cada 4 años y las generales también cada 4 años, si las quiere adelantar el presidente del gobierno, pues las adelanta, y ahí es donde la gente se tiene que expresar, ¿no? Entonces yo creo que una cosa es que le demos la importancia exacta que le tenemos que dar a estos grupos, y otra cosa es, y vuelvo al principio, es que las fuerzas de seguridad y sobre todo los servicios de información no tengan que estar atentos a estos movimientos. ¿Y por qué? Pues porque
esto empezó pues hace unos años, ¿no? Y lo que sí se ha visto, y se ha visto de forma negativa, es que, digamos, los grupos que quieren practicar lo que podemos denominar, bueno, se denomina así, no podemos denominar, parece que me lo voy a inventar yo, pero se llama el terrorismo negro, es decir, el terrorismo anarquista, pues que tiene, que en fin, que ha tenido expresiones de digamos, realmente preocupantes, fundamentalmente en Grecia y en Italia, pues buscan adeptos y buscan nuevos militantes y planes en todo lo que es este malestar. Entonces yo creo que hacen muy bien las fuerzas de seguridad en estar atentos a estos grupos, porque es lo de siempre, ¿no? En fin, no le doy importancia y no pasa nada. Bueno, aquí no pasa nada hasta que pasa, ¿no? Entonces yo creo que, por resumir, yo creo que una cosa son lo que uno dice o pone en una pancarta o pone en una página web, y otra la capacidad de convocatoria que tiene, ¿no? Y eso, pues, en fin, en cualquier caso se verá el jueves, ¿no? Señor Zuloaga, buenas tardes. Mire, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Quería ¿Qué tal? Mucho gusto. Hacerle una consulta, y es que después de tantear la opinión de algunos expertos, vemos dos posibilidades digamos, de estropear la fiesta, no de ir más allá. Una, que hubiera cualquier acto propagandístico, es decir, no destinado a dañar físicamente, sino a en un momento determinado, bueno, como aquel Freedom for Catalonia célebre. Hay muchas maneras de aguar una fiesta, ¿no? O los giraldillos de Sevilla, vamos. Exactamente. Y la segunda posibilidad, que habíamos podido constatar y sobre todo leer, era un tipo de atentado de corte informático. O sea, es decir, que interrumpa comunicaciones, que dificulte algo de la infraestructura. ¿Por ahí es por donde también apuntan sus fuentes, las investigaciones que tienen? Bueno, esos son dos posibilidades que hay, ¿no? O sea, yo creo que las fuerzas de seguridad, entre las opciones que tienen del arma, seguro que están, seguro no, me consta que están esas dos opciones. Vamos a ver, el tema de publicitario, eso es lo de siempre, ¿no? O sea, es que es algo que puedes combatir, pero para eso necesitas información previa. O sea, lo que está claro es que sin información previa es muy difícil combatir a alguien que te haga un acto publicitario, es decir, en fin, yo no voy a dar aquí ideas y por lo tanto no las voy a decir, están en la mente de todos. Sí. Por ejemplo, que se han producido, no con estos fines, pero en fin, en estadios deportivos, están en la mente de todos. Sí. En fin, hay cosas que si se tiene información previa, que eso es lo importante, para eso están las brigadas de información, pues se corrige. Lo otro, pues yo creo que este es uno de los grandes actos que se han producido en los últimos años, incluyo algunos que se han celebrado en Estados Unidos, que me consta, y sí, alguno más, en el que, digamos que el combate del posible ciberterrorismo se le ha dado una importancia capital. Es decir, que se han creado unas alertas y unas unidades que van a estar no solamente el día de la coronación de Su Majestad el nuevo rey, sino también los días anteriores. Yo creo que en este momento están en funcionamiento porque pensamos que todas las cosas pasan el jueves. No. O sea, para que pase algo el jueves, pues los malos se tienen que preparar antes, ¿no? Podemos ver alterados, por ejemplo, nuestras comunicaciones. Va a ser más frecuente que nunca, que incluso notemos, están los teléfonos móviles. ¿Será un día normal o...? No, yo creo que cuando la acción policial funciona es cuando uno no se da cuenta que está funcionando. Y yo creo que hoy en día realmente les digo porque yo, en fin, he hecho un reportaje y he hablado y conozco a algunos de los agentes que empezaron, digamos, a especializarse en tema de ciberterrorismo y que hoy dan conferencias, porque en España hay que decir que en eso somos pioneros, en ciberterrorismo, en poder combatir las unidades que hay. Sí, y dan conferencias por todo el mundo, pues digamos que, vamos a ver, el peligro nunca, o sea, la seguridad nunca es total, pero lo que está claro es que esta vez se ha actuado con el suficiente tiempo. Claro, ¿qué te puede hacer un malo, ¿no? Un sujeto de estos que está a lo mejor a 7.000 kilómetros de aquí, de nuestro país y todo eso, y que te puede organizar un follón, en fin, fuera de lo normal, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es tener puestos, digamos, los
nuestros parapetos cibernéticos para evitar que eso se produzca, ¿no? Pues bueno, yo creo que en eso se ha trabajado y se está trabajando a tope, y bueno, yo creo que por ahí está bien preparada la seguridad, ¿no? Y en fin, y confiemos que por ahí no haya nada. Yo lo que no creo, de verdad, eso sí que, en fin, a lo mejor me equivoco, y a lo mejor si hablamos el jueves o hablamos el viernes me dirán, pues tú luego estaba equivocado, ¿no? Yo creo que eso en ningún caso va a afectar a las comunicaciones de los ciudadanos, es decir, a la gente como ustedes y como nosotros y como yo, y en fin, que lo que queremos es trabajar, que nos tocará trabajar mucho ese día, o los ciudadanos que estamos por ejemplo, en un día de fiesta en Madrid, pues que algunos de los que quieran acudir a expresar su apoyo a los nuevos reyes, o no sé, o si quieran ir al retiro a remar allí al estanque. Es decir, yo creo que eso no va a afectar a nadie, porque la buena seguridad cibernética no tiene por qué afectar a las comunicaciones normales entre los ciudadanos. Don Jesús María Zuluaga, subdirector de La Razón, gracias por dedicarnos estos minutos a Rojo y Negro. No, gracias a ustedes, Un abrazo. Un saludo. Se cree que la plusmarca la tienen los norteamericanos, pero no es así. El mayor número de magnicidios se ha producido en España. Entre 1870, año en que asesinaron a Juan Prim, y 1973, cuando la ETA hizo volar por los aires el automóvil de Carrero Blanco, un total de 5 presidentes de gobierno murieron mientras se encontraban en el poder. Esa es la temática del libro de Fernando Díaz Villanueva, Sic Semper Tyrannis, grandes magnicidios, que pueden adquirir a través de Amazon. Fernando, viene muy a cuento de esto que estamos comentando. Así todo, no sabía que teníamos ese triste récord, ¿no? El número de magnicidios. Bueno, tanto como triste, demuestra que somos un país vigoroso, que no nos dejamos marimondear así como si cualquier cosa, ¿no? Es decir, Sic Semper Tyrannis significa así siempre con los tiranos, ¿no? Entonces, los que se cargaron en España, ninguno de los 5 era un tirano, pero vamos, demuestra que somos un pueblo indómito. Los estadounidenses van con 4, entonces le sacamos todavía 1, así que al siguiente, como se cargan a Obama, ya nos habrán empatado. Un indómito al revés, la mayoría de esos son conspiraciones que vienen de fuera impuestas. No, en el caso de Carrero Blanco. El caso de Prim, de Carrero Blanco no se sabe quién fue. De hecho, si fue desde dentro, desde fuera. El caso de Prim fue interna, lo de Dato, Dato y Canalejas fueron dos y Cánovas del Castillo. Fueron anarquistas jugándose el pellejo, es decir, que fueron de aquella época, ¿no? Que iban y le metían un tiro, eso ¿no? es artesanal, ¿no? El caso de Dato fue un crimen propio de los años 20 de Chicago, ¿no? Le ametrallaron en la glorieta de Independencia, donde está la Puerta de Alcalá, ¿no? Cuando volvía a su casa, ¿no? Desde una moto. Iban en una moto con sidecar, sacaron unas metralletas y le ametrallaron el coche. De hecho, ese coche estuvo en el Museo del Ejército hasta que se lo llevaron a Toledo. Yo de niño me gustaba ir a ver allí las balas, ¿no? Llegaron a impactar en el coche 18 balas distintas. Le dejaron hecho un trapo al presidente del gobierno, ¿no? Pero vamos, aparte de eso lleva muchos más, ¿no? ¿Y por qué por qué querías investigar estos hechos? Es una investigación, es un libro divulgativo sobre historia, pues porque, vamos a ver, el tema de matar al que manda es un tema muy atractivo, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto está justificado? Es decir, ¿hasta qué punto se puede se puede liquidar a un tirano, ¿no? Esto es una esto trae una tradición muy antigua, viene desde los antiguos griegos, ¿no? De si los primeros tiranicidas fueron 2 griegos, ¿no? Que mataron al tirano de Atenas, aunque tirano en aquel entonces no significaba dictador, significaba simplemente gobernante, ¿no? Julio César fue un tiranicidio, y como esto es un montón, el problema es que durante la historia la mayor parte de tiranicidios no nos hemos enterado, porque al rey moría en la guerra o moría envenenado, pero los tiranicidios, los magnicidios verdaderos se han visto en los siglos XIX y XX, ¿no? Y es una historia buena, desde el punto de vista político está bien hacer una reflexión. El primero, por cierto, en reflexionarlo de arriba abajo fue Juan de Mariana, que por cierto le costó un proceso en la Inquisición, porque el año en que publicó sobre la institución real, que era un libro para enseñar a Felipe III, se cargaron al rey de Francia. Y entonces le echaron la culpa a él, dijeron, usted está difundiendo aquí ideas disolventes por toda Europa. Y al final la cosa era ya muy mayor, tenía ya 80 años, pero lo tuvieron aquí 6 meses preso, en lo que hoy es la Basílica de San Francisco el Grande, que en aquel entonces era un convento franciscano, ¿no? Y a veces nos complicamos mucho la vida respecto a, por ejemplo, magnicidios. Kennedy, nunca sabremos realmente qué ha ocurrido. Carrero Blanco, cada vez hay más preguntas y más dudas. Al final, ¿las cosas son más simples de lo que se cree o francamente hay un deseo de tapar todo para que no se sepa nada?
vamos a ver, en el caso de Kennedy y Carrero Blanco sí son conspiraciones complejas, ¿vale? Pero es la excepción. Lo normal es que los magnicidios, casi todos, siempre la navaja de Occam funciona a la perfección, no en esto, en prácticamente todas las cosas de la vida. No hay que buscarle de 100 pies al gato, más tiene 4. Entonces, el caso de Kennedy y el de Carrero son 2 misterios sin resolver y que probablemente no se resuelvan nunca. Nunca se sabrá realmente la cantidad de personas que anduvieron metidas en ello, ¿no? De hecho, en ninguno de los 2 casos hay voluntad de investigar, porque el caso de Carrero Blanco, la voluntad de no investigar se remonta al principio. Es decir, en el año 1970... Para mí, inmediatamente después. Sí, no le da nada más. O sea, inmediatamente después cambia el panorama político... Hay un radicalmente. corte de vídeo que lo metió en Victoria Prego en la primera serie de La Transición, que es con la que empieza la serie, que se ve al rey, al que hoy es rey, al príncipe entonces Juan Carlos, a Torcuato Fernández Miranda y todos los capitostes del régimen echando tierra en el cementerio del Pardo sobre el ataúd de Carrero Blanco. Bien. Eso es algo más que una simple captura para el noticiero. Es decir, fue toda una imagen de lo que se quería ocultar. Para algunos el arranque de la transición está ahí, igual que para otros en cuando González conquistó el poder. Los historiadores... Lo que pasa es que la muerte de Carrero Blanco cambia el juego de las familias. Efectivamente, a partir de ahí, los equilibrios de poder cambian. Eliminado Carrero Blanco, a partir de ahí se empieza a jugar de forma distinta. Emilio, ¿tú cómo lo recuerdas? Con Carrero Blanco, en lo que yo recuerdo, que tenía yo 14 años cuando ocurrió, de lo que se hablaba en casa de mis padres, en casa de periodistas, era de que de alguna manera la ETA había quitado el tapón a la transición, no era como lo que iba a bloquear la transición. Pero luego se descubrió de que Carrero Blanco no era ningún tapón. Carrero Blanco iba a hacer lo que el rey quisiera hacer. Es posible que Carrero Blanco, si se le pide el llevar a España a la democracia que finalmente fue, Carrero Blanco hubiera terminado dimitiendo, pero en ningún caso tenía el propósito de ser tapón. El que era un tapón era Carlos Arias Navarro, un tapón del que se libró el rey en su debido momento. Por lo tanto, esa posible conspiración de la CIA con el hombre del Hotel Mindanao y tal, sin dudar de que existiera el hombre del Hotel Mindanao, que es posible que no existiera, es más bien una conspiración interna. Ahora, recordábamos en el editorial el intento infructuoso de asesinar a Alfonso XIII, y tú en tu libro hablas de que a veces se nos olvida que los etarras tuvieron a tiro al nieto. Sí, ya en el 95, sí, de hecho Perdiguero hablaba antes de esto, en el puerto de Palma de Mallorca, en Portopí, donde se atracaba, no sé si lo sigue haciendo, el yate Fortuna, pues por allí, por aquel muelle de Portopí, pues solía pasear el rey, la familia real, ¿no? De hecho se hizo una serie sobre esto. De hecho el Palacio de Marivente está al lado, está en el mismo Portopí, y alquilaron un piso porque hay unos apartamentos y hoteles, y alquilaron un piso y le tuvieron a tiro, es decir, a un disparo nada más. Y lo que no sé es por qué no lo hicieron. No sé si es que no se les presentó la oportunidad exacta o pensaban que les iban a descubrir. Los etarras nunca han sido suicidas, siempre cuidan muy mucho la seguridad de sus propios operativos. Entonces no se sabe, pero el rey Juan Carlos... La salida de la isla es muy difícil. El rey Juan Carlos podría llevar 20 años muerto si llegan a salirse con la suya, y Felipe VI, hubiéramos tenido Felipe VI desde 1995. ¿Y qué conclusión te ha dejado esta la obra Sex Semper Tyrannis? Ha sido entretenerme y que se entretengan los lectores, porque estas cosas son siempre curiosas de leer, ¿no? Hay algunos magnicidios magníficos. A Anastasio Somoza, por ejemplo, Anastasio Somoza padre, no el hijo, que se le mataron en Paraguay cuando ya no estaba en el poder. A este le mataron después de dar un mitin en un congreso de su partido en un pueblecito, una ciudad pequeña de Nicaragua que se llama León, mientras bailaba un mambo. Después se terminó de bailar el mambo, se sentó y le metieron 4 tiros. Una cosa fantástica, y el tipo además había infiltrado con la ayuda de un periodista. Es digno de hacer una serie, ¿no? Todas estas, los magnicidios además son entretenidos de leer y está muy bien. Fílmicos son, sobre todo porque antes todo era presencial y ahora, como hoy nos contaban, la amenaza es a distancia. Es decir, es boicotearte a través de... Sí, o el tema de las bombas. Sí. El magnicida digno de tal nombre, ¿vale? Arriesgaba, el que se la juega, el que va allí a pecho, el que mató a Canalejas mientras miraba una librería en la Puerta del Sol, que lo mataron acto seguido, ¿no? Los policías. Fernando Díaz Villanueva, muchísimas gracias por venir a presentar Sex Semper Tyrannis. Lo pueden conseguir en Amazon. Emilio Campmany, un placer tenerte aquí en Rojo y Negro. Alejandra Llosa, tú y yo seguimos. Claro que sí. Rojo y Negro, en Radio Siglo XXI.